A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en este capítulo vamos a hablar de la primera semana completa de la Feria de San Isidro 2024. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues ya hemos tenido una semana de San Isidro y vamos a aprovechar en este programa para comentarla. Pero como estamos en la librería Rodríguez, que es el templo de la sabiduría taurina, donde están todos los libros, pues vamos a comentar brevemente unos libros que vamos a recomendar. Y luego ya nos metemos con San Isidro. Como podéis ver, están nuestros contertulios habituales que ya no necesitan ni ser presentados. A mi derecha Alex, a mi izquierda Víctor y más a mi izquierda Carlitos. A ver, Víctor, bueno, voy a empezar yo mejor. Y voy a empezar con Historia del Toreo en México de Enrique Warner. Enrique Warner fue un cronista taurino de la Ciudad de México. Y este es un libro que habla pues de toda la historia taurina de la Ciudad de México en sus distintas plazas, desde la Plaza México primitiva hasta la Plaza del Toreo de la Condesa, hasta la Plaza Monumental de México, el Toreo de Cuatro Caminos, todas las plazas que ha tenido la capital de México, porque la Ciudad de México con Madrid y Sevilla es el otro gran escenario de la fiesta de los toros. Y además es un libro muy profusamente ilustrado, tiene muchísimas fotografías y está registrada toda la historia del toreo en la Ciudad de México hasta el año 1979. Además tiene un espíritu crítico muy interesante y no es el típico libro que lo único que hace es dar alabanzas. También tiene su parte crítica y muy bien argumentada. Por lo tanto, quien quiera saber lo que ha sido del toreo en México tiene que tener obligatoriamente este libro porque esta es la mejor historia del toreo de México que se ha hecho. Sí, pues hay otro libro que es muy dificilísimo en 2 tomos, que es el de Carlos Gianfranchi. El de Heriberto Lanfranchi, los 2 tomos, de la historia. Que sobre todo son muchas fotos, es fantástico, pero ese es dificilísimo de encontrar. Es casi imposible encontrarlo, ¿no? Eso es. Es casi imposible encontrarlo. Eso es. Bueno, tú qué... Pues yo voy a... 2 libros tuyos. Muy bien. 2 libros tuyos. Muy bien. Primero, Atanasio Fernández. Edición que estaba agotada. Y por esas cosas de la vida, pues se ha encontrado por ahí un cajoncito con 15 o 20 libros que a quien le interese este libro de Atanasio, que es un libro entretenidísimo y además que, digamos que radiografía la historia y la vida de Atanasio Fernández de una forma magnífica. Y yo creo que es la única biografía que existe de Atanasio Fernández, un ganadero importantísimo. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿De dónde han salido estos libros? Una librería de Salamanca que ha cerrado. Fíjate. Y entonces los vimos y los hemos repescado. Claro, pues perfectamente. De ahí salen, porque no se encuentra en ningún lado este libro. Y aquí en la librería Rodríguez ustedes lo tienen. Eso es, muy bien. Y después... Bueno, antes voy a recomendar yo una auténtica joya, la historia del toreo de Néstor Luján. Y además, esta es la primera edición, la edición más bonita. Y es la más bonita porque las láminas que tiene y además son algo grandiosas. Néstor Luján fue un crítico taurino de Barcelona y este libro fue publicado a mediados de los años 60, en el año 1966. Y es una de las mejores historias del toreo que se ha escrito, porque la crítica taurina barcelonesa... Vamos a enseñar una lámina, sí. La crítica taurina barcelonesa fue una crítica taurina muy importante. Bueno, esta es la novillada de Francisco de Goya, una de las láminas. Son láminas que están sí. pegadas de una forma casi artesanal, o sea, una cosa maravillosa. La crítica taurina barcelonesa, sin los apriorismos ni los rigorismos dogmáticos de la crítica madrileña y sin las filias y las fobias premeditadas de la crítica sevillana, pues fue una crítica taurina muy objetiva. Y además otra cosa,
eran los que más veían a las figuras del toreo, porque donde más toreaban las figuras era en Barcelona. Por ejemplo, Manolete. Manolete en Barcelona torea 80 y tantas tardes, casi 90. Pero y posteriores, Antoniete, claro. Ni se sabe las que independientemente de la época de Machaco y tal. Mientras que, por ejemplo... De Chamaco, perdón, Machaco. Mientras que, por ejemplo, Manolete torea, me parece que casi 90 tardes en Barcelona, mientras que en Madrid toreó 20 y tantas. O sea, o sea, que es que no había punto de comparación. Es una gran historia del toreo, porque además Néstor Luján escribe muy bien, con una prosa muy elegante. Por lo tanto, este libro es imprescindible. Una historia del toreo bastante buena y además sin los dogmatismos habituales con muchas aportaciones interesantes que se suelen encontrar en la mayoría de las historias. No llega a la finura ni a la profundidad de José Alameda, que ese verdaderamente ha revolucionado el ni siquiera el de Guillermo taurino. Sureda, que también tiene una pluma maravillosa. No llega a lo de Alameda, que ha revolucionado el pensamiento taurino, pero es desde luego una de las mejores historias del toreo. Pues yo, una novedad que no es nueva, pero sí es novedad. Les explico. Se ha reeditado Entre Venus y Marte. Entre Marte y Venus. Bueno, Entre Marte y Venus, perdón. Pero se ha reeditado con una incorporación de un capítulo nuevo, añadiendo los 10 siguientes años. Exacto. 10 años que casi han pasado desde que se pensó y se... Este libro se publicó en el año 2014. Pues estamos en 2024, 10 años. Estaba muy agotado, claro. Y como estaba muy agotado y era muy solicitado por los aficionados, pues lo hemos vuelto a reeditar. Pero cuando decidimos volver a reeditarlo, pues yo pensé que incorporar un capítulo con las últimas novedades. Era interesante incorporar un capítulo con los últimos 10 años de la fiesta. Decir algo de Marte y Venus ahora es casi gratuito, porque yo creo que casi todos ustedes lo conocen. Creo que es para mí, independientemente de los 3 libros anteriores perfectamente editados, del Paseo del Arrastre, los 3 libros tuyos, yo creo que este es el más sentido y el más completo de todos. Los otros, siendo magníficos libros que lo son, no tienen la profundidad que tiene de Marte a Venus. Y además es una historia general del toreo. Es una historia general del toreo, que es la historia de la tauromaquia vista desde los ojos de Domingo de la Cámara. Y que evidentemente se ajusta mucho más que otras tauromaquias del toreo que son, que son como son. Pues. Entonces, quien lo quiera tener, quien no lo tenga, que lo compre. Y el que lo tenga, pues que también lo compre, pues porque tiene unas incorporaciones interesantísimas en el mundo del toreo o del mundo del toreo. Sí, y además yo voy a estar estos días por la librería Rodríguez y con mucho gusto se lo firmaré a quien quiera comprarlo. Aliciente más para comprarlo. Por supuesto. Aliciente más para comprarlo. Pues nada, si os parece ya vamos a entrar en esta primera semana de la Feria de San Isidro. Y la semana empezó con una novillada de Monte Alto, estoqueada por 3 debutantes. Los 3 se presentaban en Madrid: Diego Bastos, Nec Romero y Samuel Navalón. La novillada tuvo un novillo extraordinario, que fue el tercero, por ponerle un reparo que estaba justo de fuerzas, pero fue un novillo muy bravo en el caballo y de gran calidad en la muleta, y además muy alegre, con una embestida muy vivaz y repetidora. Y luego tuvo un lote que fue bueno, que fue el lote de Nec Romero. 2 novillos que sin llegar a la calidad del tercero, pues fueron 2 novillos que desde luego se prestaron al triunfo. Y luego los otros 3, primero y cuarto y sexto, fueron peores. Pero vamos, el conjunto de la novillada fue buena, ¿no? Con respecto a Samuel Navalón, yo creo que fue el más destacado de la tarde. Sorprendentemente cayó muy mal al sector crítico de la plaza. No debe extrañarnos. En Madrid los toreros estéticos, los toreros de arte tienen bula. E inmediatamente, en cuanto hacen algo bonito, pues se les apoya y se les disculpan sus flaquezas. Y luego el torero del ay, ese torero torpe al que los toros cogen con mucha facilidad, también
tiene, vamos a decir, la disculpa inmediatamente pues también se le perdona. Pero el torero que tiene buena técnica, que sabe torear, y ese torero capaz, ese torero que lo ve claro, ese torero que encauza cualquier clase de embestida, lamentablemente en esta plaza, pero no de ahora, desde los tiempos de Guerrita, es un torero que se le pone bajo sospecha inmediatamente y que se le trata con la mayor de las durezas. Madrid admite muy bien el arte, se compadece del torpe, pero no perdona al torero solvente. Y eso pasó, porque estuvo muy bien con el novillo, sabía que era muy bueno, pero tenía poca fuerza, entonces le midió mucho la faena, una faena dando mucho sitio para que no se viniera abajo, aprovechando las inercias, citando de lejos, con la altura de la muleta en la perfecta medida para que pasara sin caerse. Luego ya de mitad de la faena en adelante incluso le bajó la mano y el novillo respondió porque le había hecho las cosas muy bien. Y yo creo que le tenía cortado una oreja de mucho peso, pero lamentablemente la espada cayó muy trasera y eso se la quitó. Pero yo creo que dejó una muy buena tarjeta de visita Samuel Navelón y sobre todo la impresión de que va a ser un torero de mucha duración. Que puede estar mucho tiempo en el toreo porque lo ve muy claro. No, y Nec Romero también dejó una muy buena sensación. Esto que iba a decir yo, y Nec Romero yo creo que es un torero que también puede funcionar, o sea... Sí. Que, Diego Bastos es que no tuvo lote. Entonces, Diego Bastos hay que verle más veces porque yo no voy a criticar a alguien que no ves con claridad. Pero estuvo el público estuvo frío, Como la tarde. Sí. Dio la sensación de que como que no iba con ellos la cosa. No, yo creo que Nec Romero es un torero que vamos a verle más veces, y va a tomar la alternativa, vamos a ver cómo funciona con el toro. Bueno, pues vamos a ver. Es un torero que yo le veo muy valiente. Nec Romero toma la alternativa en Valencia y el día de la despedida de Enrique Ponce, o sea, el día 9 de octubre. Y con respecto a la frialdad del público, sí que es cierto una cosa, que es que el día de la novillada hay mucha entrada regalada. El abonado regala la entrada a su prima, regala la entrada al portero de su casa que lleva un mes entero, que cada vez que pisa el portal le recuerda que le regale una entrada. Entonces hay un público, vamos a decir, un público demasiado accidental, de entrada regalada, que sabe muy poco, y eso hace que muchas veces el ambiente sea muy frío y que el sector contestatario maneje muy bien el ambiente e imponga su criterio. Y yo sí que quiero hablar de Diego Bastos, porque tuvo el lote parado y el lote malo, pero tiene muy buenas maneras el novillo de Sevilla, y yo sí que quiero verle con un lote que embista. Yo quiero verle más veces, por eso digo, no voy a hablar nada de es que Diego no se Bastos, puede porque yo no, era la primera vez que le veía y no le he visto, vamos. Sí, Nec Romero sí me gustó algunas cosas, pero eso ya lo había visto muchas más veces, porque se ha toreado mucho en Valencia y se ha salido por televisión. Y Navalón también lo había visto más veces y le vi mejor que otras veces, fíjate, le vi mejor que otras veces que no me dijo nada y sí me gustó en ese toro, en ese tercer toro, que fue para mí un gran toro, fue el toro de la novillada. Pasa que hay que matarlos. Entonces, claro, es que hay que matar. Hay que matar. Claro, y en esta plaza más todavía. Además, entra con el brazo muy estirado. Total. Y cuando se entra con el brazo tan estirado y tan rígido, es que es garantía de estocada tendida y trasera, ¿no? Y esas estocadas tienen poca efectividad y afean mucho. Y casi ningún novillero mata en corto, siempre le da mucha distancia a los toros, o sea... Sí. Es la moda que se ha impuesto, es lo que ven a los mayores, ¿no? Pero es que es la moda para salirte, o sea, si tú te coges en corto y por derecho... No te puedes salir. No te puedes ir. O sea, te lo traes y o vacías bien o te pegas el revolcón. Si tú le coges un paso más, tienes la posibilidad siempre de salirte de la suerte. Y luego yo sobre todo de Nec no tiene gran clase, pero sobre todo lo que quiere es ligar mucho el toreo. Le pone mucha voluntad y quiere dar series muy ligadas y de muchos muletazos, que tampoco es lo habitual, porque ahora la idea que se tiene de serie es una serie corta, de 3, 4 y el de pecho, ¿no? Y en cambio parece que Nec Romero quiere ligar los muletazos sin enmendar el terreno y dando muchos, cosa que está muy bien. Y se fue a los medios en el quinto con un vendaval que hacía en la plaza, que eso tiene mucho mérito. Pues vamos a verle más veces. Vamos, o sea, te quiero decir que yo con los novilleros nunca soy muy crítico, salvo que hagan cosas
que estén muy en contra de mi forma de pensar. Sí, y eso del que toreo, a Navalón le pidieron la oreja, había mayoría, Sí. pero con esas tocadas... También te digo una cosa, se le pidió la oreja y seguramente, a pesar de la estocada, es la oreja de todas las que no se han concedido, la que hubo una petición más mayoritaria. Y también... Más mayoritaria. Totalmente. O sea, no te Totalmente. digo que la mereciera o no la mereciera, yo no entro en esa valoración, pero que fue más mayoritaria de todas las que se han pedido y no se han concedido, es esa. Y que se lo hubieran concedido, pues tampoco hubiera pasado nada. Si no han Bueno, concedido, hombre, pues yo soy tampoco pasa partidario nada de que tampoco. para dar una oreja tiene que haber una estocada arriba y Bueno, por no, mucha mayoría bien, que haya... bien. Yo creo que es que la suerte suprema es muy importante. Entonces, cuando no hay una gran estocada, el premio es la vuelta al ruedo. Sí, bien, sí, está bien. Que yo no estoy exigiendo, yo estoy constatando un hecho que ocurrió, que hubo petición mayoritaria del público para que se concediera esa oreja, nada más, o sea. Y luego el Día del Santo, pues una decepción, ¿no? Una corrida del Parralejo que hasta la fecha ha sido la peor de la feria, muy desigual, con algunos toros muy grandes y otros menos, una auténtica escalera, pero en cambio en lo que coincidieron todos fue en la poca raza. Y Una muy corrida... mal rematada. Los o sea, toros, o sea, los toros embisten como son. Estaba mal. Sí, estaba una corrida muy fea. grande, fea, basta. Sí, una corrida fea, mal hecha y que luego, sobre todo lo que tuvo es poca raza, una corrida muy venida menos y poca fuerza también. Y luego, pues yo creo que quien mejor estuvo con una larga diferencia fue Perera. Perera marcó la diferencia con respecto a sus alternantes. Dos faenas muy templadas. Sacó agua de dos pozos secos, dos toros muy remisos a embestir, y él, a base de acariciar la embestida, pues acabó construyendo dos faenas aceptables con dos toros que no tenían nada, e incluso podía haber cortado algo si mata bien. Es que con la espada no estuvo acertado. Pero hay dos toros que tienen la poca virtud de no saber terminar las faenas a su tiempo, todas siempre demasiado largas. Pereira es un torero que siempre alarga excesivamente las faenas. Y yo, de todas formas, tampoco fue la corrida tan poco emocionante por parte de los toros, que tampoco transmitió ninguna emoción las faenas de los toreros. Con eso no quiero decir que no estuviera aceptable Pereira, pero a mí no me dijo nada nadie, y los toros no me dijeron nada. Yo Bueno. discrepo de una cosa, de que no se puede estar 12 minutos dando muletazos. Eso es verdad. Creo que hay que acortar antes las faenas, y sobre todo cuando ves que el toro no va. Pues entonces no discrepas, estás de acuerdo conmigo. Y luego, con respecto a los otros, pues Paco Ureña pasó de puntillas, con un lote, con uno primero inválido y con uno muy descastado. Y luego hubo una confirmación de alternativa, la de Alejandro Fermín. El primero yo creo que fue el toro que tuvo más posibilidades dentro de una raza cogida con alfileres, y quizá le atacó mucho. Se puso muy encima desde el primer momento y eso paró al toro, pero vamos, aunque le hubiera dado más sitio, a lo mejor le hubiera podido dar 2 o 3 series, pero la corrida estuvo muy baja de raza. El problema de Alejandro Fermín no es su toreo, que yo lo he visto muy poco y todo. El problema de Fermín es la espada, que es un auténtico pinchaúas, y tiene que plantearse, si quiere desarrollarse como matador de toros, hay que aprender a matar, porque mata muy mal. Y luego también hubo un gran ambiente de decepción, porque el Parralejo venía con Aureola, ¿no? Del año anterior y de Sevilla. Dos años seguidos muy buenos en Sevilla. La de Madrid del año pasado no fue mala. No, Un toro que toreó Pereira, al que pinchó, que le podía haber cortado las orejas. Pero tenían buenas hechuras también. Sí, y es que esta vez es que fue un desastre. Bueno, como hay coincidencia, pasamos al jueves 16. Aniversario de la muerte de Joselito. Por ello se guardó un minuto de silencio. Y la banda arrancó a tocar el pasodoble Gallito. El que tiene que ser. Lo decimos una vez más. El pasodoble Plaza de las Ventas es muy feo. Feísimo, aunque se llame Plaza de las Ventas. Y además es que no es un pasodoble torero. Parece una marcha
del partido, una marcha para conmemorar el centenario del Partido Comunista Chino. Una cosa horrible. Es un espanto de pasodoble. Y en cambio nos lo meten por narices, cuando a nadie le gusta. A nadie le gusta. En eso hay casi consenso entre todos los aficionados, que es un pasodoble que se podía empezar con cualquier otro pasodoble. Gallito podría ser. Nosotros hemos pedido que se empiece por Gallito por varias razones. Primero, porque es el inspirador de la plaza. Gallito fue el que se empeñó en construir la Plaza de las Ventas. Él convenció a la Diputación Provincial para que diera estos terrenos. Él convenció a Fernando Jardón para que constituyera la Sociedad Nueva Plaza de Toros de Madrid, Sociedad Anónima, y financiar la obra, que hubo que poner 2,5 millones de pesetas, que era una auténtica salvajada para la época, hace 100 años. Y luego, además, también fue quien buscó al arquitecto, a José Espeliú, y José Espeliú le ofreció distintos diseños, y Joselito fue el que se decantó por el diseño actual, que es una auténtica belleza de estilo neomudéjar. Por lo tanto, yo creo que se tenía que empezar todas las tardes con el pasodoble Gallito. Voy a hacer un apunte más. Gallito, o sea, Joselito, porque Gallitos son todos los hermanos. Bueno, y el pasodoble está dedicado a su hermano Fernando. A Fernando, pero Joselito tiene al menos 4 pasodobles más. Sí. Muchos yo creo que no se han tocado nunca. Qué bonito sería que se tocaran esos 4 pasodobles. O sea, no solamente el que ya conocemos todo, el Gallito. Y que esos 4 pasodobles se tocaran el día 16. Perfectamente, hubiera sido precioso que se tocaran todos los pasodobles. Antes era España Cañí, ¿no? Sí, aquí en Madrid. sí. Y no sé por qué motivo se empezó a... Antes era España Cañí porque el día 17 de junio de 1931, el día que se inauguró la plaza, se tocó en el paseillo España Cañí, y por eso durante unos años estuvo sonando España Cañí, que desde luego era infinitamente mejor que lo de ahora. Un pasodoble clásico, un pasodoble castizo, un pasodoble bonito, pero es que el de ahora es una infamia, ¿no? De malo que es. Con respecto a la corrida, pues una corrida de Victoriano del Río que a mí me gustó, con algún toro muy chico, protestado con razón porque, por ejemplo, el primero no tenía presencia ninguna. El sexto era todo lo contrario, el sexto era enorme, remate ninguno. Era enorme, era muy feo, pero vamos, era una escalera la corrida. Sí. A mí no me gustó la corrida, y sobre todo discrepo contigo en el sentido del sexto toro. El sexto toro era un toro que no tenía trapío para Madrid, a pesar de tener 597 kilos, o 97 kilos, yo no sé cuánto, era un toro alto, caballuno, pero de atrás, sin culata, que le cabían 200 kilos más. No sé, yo ese toro, si tenía que protestar alguno de los 6 toros, yo protesto ese toro porque para mí no tenía unas hechuras bonitas. Un toro con trapío es un toro con hechuras. Bonito, bien hecho. Y ese toro no estaba, y luego el primero era muy anovillado. El primero sí tiene otro hierro acá en la plaza. Muy lavado de cara. Sí, también. Además, remate. Sin remate ninguno, con los pitones llanos. No daba la vuelta a la pala, ese también era, pero luego en cambio, o sea, la corrida estuvo muy desigualmente presentada. El segundo era un toro muy bonito, pero luego muy terciadito, la corrida eran terciaditos, la verdad. La faltó fuerza, pero bonitas, muchos toros muy bonitos, pero bien, ¿sabes bien también lo que pasa? Que no se puede venir en un año, o sea, no se puede ir con 12 toros. Todas las plazas importantes. Y con 2 corridas de toros, porque seguro que Victoriano del Río tiene la corrida buena, la tiene para el 7 de junio. Probablemente. Y tendría una y media. Claro, luego hay que llevar una corrida a Pamplona que sea una buena corrida, luego hay que llevar una corrida a Bilbao que sea una buena corrida. Pues aquí vienes una, Domingo, pero no entonces que traigan una, pero no. Mira, la corrida por presencia y por comportamiento era una corrida ideal para una plaza de segunda categoría. Sí. Para una plaza de segunda buena. Albacete, Santander. No, Albacete, yo diría más Santander, más, Córdoba, de esas que no tienen la exigencia de Albacete. Córdoba es de primera. Bueno, pero, o incluso algunas de primera. Sí. Valencia puede valer la corrida. No sé. Porque eran toros que estaban bien construidos, que eran sus hitos, que con un puyazo, por eso digo que con un puyacito hubiera bastado y sobrado, que después todos se dejaron torear, pero con una sosería, con una tontería. Hubo un gran toro, que fue el tercero. El tercero fue un toro muy bravo en el caballo y un toro de gran clase en la muleta, pero con el pecado de tener muy poca fuerza.
Si ese toro hubiera tenido fuerza, hubiera sido un toro extraordinario, pero no tenía fuerza. Pero Pero ese toro fue bueno. Y luego a mí hubo toros que, sin ser grandes toros, sí que dieron opciones. El segundo me de gustó. Manzanares, El de Manzanares. fue un toro que tuvo muchas opciones. Y me gustó él. El cuarto no fue mal toro, ¿eh? Pero que si te estoy diciendo que es una corrida de triunfo grande, una plaza segunda, pues claro Pero Madeno. claro que eran toros con opciones, porque no era de cortarle muchísimas orejas en una plaza de segunda, Claro. en Santander muchísimas orejas. Sí. Pero le faltó vibración, emoción, faltó llegar a los tendidos. Es que en Madrid, si no se mueve el toro, es y- imposible. o sea, Es imposible. La corrida, con perdón, no. O sea, Victoriano del Río aquí ha traído grandes corridas. Una de las más grandes que yo he visto es de Victoriano del Río. Toros uno tras otro impresionante. La de Victoriano. conclusión es que si Y no esto tienes, fue una- si no tienes No, corrida... Fue no vengas. decepcionante que Victoriano del Río me traiga eso. Ya fue decepcionante que llevara a Sevilla ese segundo toro de Rocarrey, que fue una sardina. Pues los de aquí un poco más. O sea, te quiero decir que... Sí, que- o sea, sea- haciendo la crítica de la presentación, luego hay que decir que la corrida fue buena. Para una plaza de segunda. Mis impresiones, el primero lo descarto, fue un toro francamente malo, con el que no se pudo hacer nada, pero el cuarto fue un toro noble, con la racita justa, y es que el problema de Castella es que Castella necesita un toro de mucho motor Fiero. Ojo. que se le venga constantemente. Entonces, empezó muy bien con un inicio El inicio de de faena faena muy fue bueno. extraordinario. O sea, a mí me Sí, encantó pero ese inicio de faena. luego se quedó muy encima, le atacó mucho, cuando el toro lo que necesitaba era todo lo contrario, darle mucho Distancia. sitio y perderle pasos. Pero es que es un toro que a Castella no le va. El toro que le va a Castella no es el noble, no es el fiero. no es el No, noble, es el fiero, un eso es. toro bollante. Luego, el lote de Manzanares fue un lote que a mí me gustó. Potable. El primero fue un toro muy bueno, el castaño ese, segundo de la tarde, primero Manzanares, un toro al que toreó bien con la mano derecha Manzanares. Yo con la mano derecha le vi bastante centrado, hacía tiempo que no lo veía tan centrado, y que con la mano izquierda no le toreó porque en ese momento y esa tarde el viento molestó mucho. Y el quinto fue el toro de más temperamento de la corrida, el que se movió más, y con ese toro Manzanares no se centró en ningún momento. Dijo, "No hay". Pero a mí ese toro me hubiera gustado En otras manos. verle en las manos de Castella. O sea, que el Claro. cuarto le hubiera tocado a Sí. Manzanares y el quinto a Castella. Pero mira, fíjate que Porque Castella, con ese toro que se viene y con prontitud, aunque no tenga mucha clase, pero con esa prontitud y con esa emoción que tiene la repetición en la embestida, con ese toro Castella hubiera estado bien. Y el cuarto, muy noble y que dejaba estar, con ese Manzanares se hubiera, sí, al se hubiera revés, sentido, al que hubieran revés. quedado al revés. Y luego el tercero le tocó a Tomás Rufo. El sexto se paró muy pronto, le dio 2 series con la derecha buena y se paró. Pero el tercero, yo creo que Tomás Rufo nos mostró una versión muy buena, la que habíamos visto en él en el año 21 y 22, que no vimos en el 23. En el 23, yo no sé qué pasa, que se descentró y quiso cambiar de estilo y otra vez hemos visto pues al Tomás Rufo de muletazo muy ajustado, muy largo y muy por abajo. El inicio de rodillas fue muy bueno y luego le toreó muy bien con la mano izquierda. Lo que pasa es que inoportunamente el toro perdía la Se mano caía. siempre En el peor momento, en el además. peor momento, pero Como ahí el hubo toro de muletazos muy Sevilla. buenos. Y bueno, hay otra cosa, 2 grandes estocadas. O sea, el pinchazo hondo de Manzanares recibiendo al segundo de la tarde estaba en todo lo alto. Prefiero ese pinchazo hondo que los bajonazos Hombre, de todos los días. hombre. Y la media de Rufo, ese toro al que cortó la oreja, fue una media en todo lo alto. sí, pero son medias y las medias no son grandes, son medias. O sea, Bueno, pero o en sea, todo lo alto y bien prefiero ejecutado. una media arriba que un bajonazo Yo indecoroso. prefiero una estocada hasta adentro que una media. O sea, te quiero decir que. O sea, Una estocada está dentro en buen sitio. buen sitio, claro. Y yo tengo algunas discrepancias contigo. Bueno, no sé si queréis hablar vosotros antes. Dale, no dale. sé. Ahora hablamos. Pues no quiero acabar. La primera discrepancia es que, con lo que acabas de decir, y discrepancias y no discrepancias. Castella, que empezó muy bien la faena a su cuarto toro, incluso hubo un momento que casi yo creo que tenía cortada la oreja, y por tener cortada la oreja insistió y se pasó de faena como no se puede pasar de faena. Después el toro estaba pasado de faena y le costó matarle. O sea, ahí hubo una, digamos, no torpeza, o sea, un exceso de querer cortar orejas cuando no se pueden cortar orejas y te pasas de faena y le das 3 series Forzando que, ahí, y consiguió que es una faena
digamos que no iba hacia abajo, que fue de arriba abajo. Cuando tú haces que una faena va de arriba abajo, la faena siempre te... El sentido de la medida es fundamental. Era, por ejemplo, una cosa que tenía muy bien cogida dos toreros, Paco Camino y Antoñete. Sí. Nunca nunca los se toros de pasaban. faena. Y iban a por la espada en el momento culminante, cuando la gente está entregada, porque ir después, Claro. o sea, prolongar la faena hace que el toro se aburra, pero el público también baje... Que se enfríe la cosa y... Exacto. Es Baje, que cuando el toro ya no da más, hay baje que el irse a interés. por la espada. Y después otras dos cositas que yo he visto. Por ejemplo, lo de Rufo, que a mí me pareció que fue una buena faena, pero yo no destaco... Vamos a ver, si un toro está muy flojito, empezarle de rodillas, Ahí está. tú le estás agachando, le estás bajando mucho más la muleta. Al toro que está muy flojito, tú Nos ha ido a pues por como hacer el alto. culo, hay que ayudarle a embestir y más largo. Pero no te pongas de rodillas de entrada porque le estás castigando mucho más. Le estás castigando mucho más de rodilla. el inicio quizá no fue bueno, pero... Es decir, Después se ajustó mucho en dos series y que estuvo muy bien. La- Cuidado. la poca y sabes fuerza- que Rufo es uno de los toros que a mí me gustan. la poca fuerza tampoco se resuelve con los muletazos por arriba, es la media altura. Pues la Porque por arriba los quebrantas tanto como... Si yo no estoy hablando por arriba, yo digo pues un poco como siempre hacía el Juli con todas las Ayudando faenas. al toro. Ayudando al toro a embestir las primeras series hasta que el toro se asiente y entonces vamos a meternos. O sea, tú de rodillas no asientas nada al toro. Le estás, si quieres darle de rodillas, dáselo a la tercera serie, o la cuarta. Y bueno, Sí, pero... a mí de rodillas, el principio de rodillas, un toro que esté blando, no me parece que sea lo más oportuno. A lo mejor estoy equivocado. No, quizá no fue lo más inteligente, pero a pesar de eso yo le vi en mucha mejor disposición que el año pasado. Pero si eso estoy totalmente El año de pasado acuerdo. se echaba muchísimo los toros fuera, Claro. estaba muy violento en todo lo que hacía. Y se los ha pasado muy y cerca. ahora hoy. se los ha pasado muy cerca, muy De todas ajustado. formas, es que cogerle la altura a un toro con poca fuerza es complicado. Porque Sí. si la media altura o arriba, el toro puede que te puntee incluso Claro, eso por es. la protesta. Y si le Eso bajas, es. se te cae. Entonces Eso es es. complicado. Pero no empieces de rodillas. No, pero no empieces Sí, de rodillas. pero es verdad lo que él ha dicho, es decir, el toro pronto, muy alegre, con poca fuerza es muy Puedes difícil. empezarle como quieras. Porque Y- si le bajas la mano se te puede caer, pero como a media altura te va a repetir con mucha agresividad. Es decir, es muy fácil la media altura con ese paradito sosito que embiste de uno en uno. Exactamente. Pero cuando repite, la media altura es muy complicada. Y después o sea, con- el toro no era sencillo, No, porque no, era eso no muy era muy bravo, tenía mucha clase, pero ese punto de falta de fuerza hacía que fuera muy difícil medir a distancias, Claro, alturas, la todo. altura. Pero Sí. ya Rufo, que ha salido por la Puerta Grande en Madrid, que ha salido 2 veces por la Puerta del Príncipe, a pesar de estar muy nuevo, vamos a empezar a... Qué rodaje. Y que está toreando muchísimas corridas, vamos a empezar a exigirle. Yo Y eso que no torea se lo otras exijo cositas. en otro. Y después Manzanares es la vez que Con la mejor... mano derecha torea es la con vez mucho mejor que empate. le he visto en los últimos 4 años. Sí, pero sí. es que en los últimos 4 años no le he visto nunca nada. Sí. No le he visto nada. Y ayer a mí tampoco me gustó. Yo le vi sin ajustarse, o a lo mejor se ajustaba más, que es que, claro, el desajuste que ha tenido durante estos 4 años era monumental, y tampoco le he visto. Ahora- Joder, pues que no me gustó, y además daba una sensación de dudas, no sé o sea, sensación de quería ponerse, pero que no estaba a gusto para ponerse y que le costaba ponerse, En que el molestó el capote viento, tuvo en todo apuros. y el viento también. Bueno, en el capote En el estuvo capote hasta estuvo en tal punto, apuros hasta en tal los punto toros. En los que dos, ¿no? se hizo un esguince. Que Sí, luego bueno, pero fue por se el suelo, reprodujo ¿no? en Talavera de la Reina y hizo que se tuviera que caer de Córdoba el domingo. No lo sé, yo o sea, yo no he visto ese Manzanares de Dalia, que ese sí me encantó. He visto otro Manzanares con un toreo a lo mejor del siglo XX, no del siglo XXI. Puede ser, yo qué sé, no Pues lo sé. o sea, yo es el de las veces, por lo menos en estos últimos 3 años, que le vi con la mano derecha, porque con la izquierda el viento no le dejó torear, pero es la vez en estos últimos 3 años que con la mano derecha le he visto torear más de verdad, más hacia adentro y con la muleta más baja. A mí me llama la atención que siempre suele torear en los mismos terrenos aquí en Madrid. siempre lo hace. Y no sé por qué motivo, pero Lo hace siempre es un siempre. ahí es sobre la puerta de arrastre y tal, y es ahí No, donde siempre yo en creo el que es tendido por- 1 siempre Sí. hace sus faenas. Es un Por torero donde que normalmente le gusta mucho el tercio de la plaza, Ah. como le gustaban a toreros tan distintos como Antoñete y Jesulín. O sea, toreando al toro en paralelo a las tablas, ellos piensan que es donde el toro se... Yo Puede también ser. pienso que es donde el toro mejor embiste. se mueve más. Yo también lo pienso. Ellos igual piensan ellos, que ¿eh? en los medios
porque la teoría clásica siempre ha sido que en los medios es donde las querencias se diluyen más y por lo tanto donde el toro embiste mejor en cualquier dirección. Bueno, pues ellos piensan que no, que el toro en los medios, digamos que le cuesta más y se para antes. Y luego, claro, en las tablas también se para antes por estar muy metido en la querencia. Entonces, por ejemplo, Antoñete todo lo hacía en el tercio, todo. Sí, sí. No, y yo es que estoy de acuerdo, que creo que es el sitio donde más embisten los toros. O sea, es una opinión. Las teorías de los Sin terrenos ser torero, son o sea, las teorías de los terrenos son muy interesantes. Y desde luego, yo creo que hay teorías muy válidas. Todavía hay toreros que dicen que los toreros no importan. En plazas como Madrid, claro que importan. Por ejemplo, Capea pulverizó la teoría de los terrenos que se tenía hasta entonces con los mansos. Porque Capea demostró que en la querencia se podía cuajar grandes faenas a los mansos. Al toro de Sepúlveda, por ejemplo, a los hizo dos una gran toros de faena. Sepúlveda. Y que no había por qué sacárselos de la querencia, ¿no? Y luego, por ejemplo, también he oído yo decir a algunos matadores de toros, y también está bien dicho, que cuando el toro es bueno de verdad, embiste en todas partes. En donde sea. Eso también es verdad. eso es verdad. Es que es en función de cada toro, ¿no? Claro. Sí. Y luego vamos a pasar ya a una corrida que ha dado mucho que hablar, que Muy es interesante. es la corrida de la Quinta, del día 17 de mayo, viernes. Una corrida, una belleza, una corrida que solo desentonaba el sexto, un toro más Sí, menos alto y el más sexto, feo. que era el más feo de todos, con diferencia. Pero quitando el sexto fueron una belleza, unos toros cárdenos muy bonitos, muy bien hechos. Y una corrida de 4 y 2. 4 toros sosos y descastados, con tendencia a ir hacia las tablas con las caras a media altura. Tercero y sexto, como... Y luego Curiosamente, con los toros, embistieron los toros en su peso. y luego dos toros muy enrazados, muy fieros y muy exigentes, que eran el cuarto y el quinto, y que además eran precisamente los más bonitos, además, muy bien presentados, ¿no? Pereira, El quinto era una preciosidad. pues el quinto quinto era era un precioso. Pablo Romero. Efectivamente. Una O sea, preciosidad. ya sé que los propietarios de Pablo Romero dicen que no tienen ningún parentesco con Saltillo ni con Santa Coloma. A lo mejor es verdad, pero de aspecto Era igual. era un Pablo Romero. Exactamente. Y luego, la actuación de Pereira creo que fue importante. Yo creo que Pereira ha estado mal colocado en la feria. Tú no puedes torear dos corridas tan seguidas y tan al principio, porque luego se van a suceder 3 semanas donde va a haber cosas importantes Y se te van a olvidar de ti. y se van a olvidar de ti, evidentemente. Creo que no estaba bien colocado, dos corridas muy seguidas al principio, pero creo que Pereira, sin cortar orejas, ha hecho una feria muy buena. Muy solvente con la del Parralejo, muy descastada, y otra vez solvente con la de la Quinta. Al primero, que era mansito y rajadete con la cara por arriba, pues le toreó con mucha limpieza y con mucha ligazón. Mira, ahí le cambió los terrenos, dejó que el toro se fuera donde él quisiera. Hizo No, todo no, para no, allá. ahí no, le al revés. toreó- Él llevó, él lo todo para llevó. el toro, Sí. todo para el Él toro. lo llevó y además lo hizo muy bien, lo entendió perfectamente y consiguió darle una magnífica serie Con la mano izquierda. de naturales. Y si le mata, le cortó una oreja. Sí. Pero Sí. no le mató. No, El no, problema de Pereira ha sido la espada. Ha perdido probablemente 2 o 3 orejas. Y luego salió el cuarto, A mí eso es en el que me gustó, de verdad. el toro más ibarreño de la corrida de la Quinta, y un toro muy fiero, muy exigente. exigente, muy agresivo, muy repetidor. Además, no regalaba ni un milímetro de embestida. Se quedaba corto. En cuanto no iba tapado, se quedaba corto. Y yo creo que estuvo muy bien, en un toma y daca muy emocionante, donde verdaderamente dio la cara y pudo con el toro. Creo que su labor, que fue muy importante, no terminó de llegar al tendido. Es un torero al que Madrid trata con severidad, y con ese toro estuvo importante. Y luego otra cosa también, y es que es muy importante en Madrid que el remate de cada serie sea muy bueno. Y era muy difícil porque el toro no admitía nada a media altura, entonces los pases de pecho los tomaba muy mal. Cuando querías levantar la muleta para sacar la muleta por el lomo del toro, el toro se vencía inmediatamente. Entonces, claro, la serie estaba muy bien hecha, con los muletazos muy ligados y tapándole mucho la embestida, Sí. pero cuando quería dar el pase de pecho, el toro se le metía para adentro, que sí. aquello Si no llega. aquello se deslucía, y que no hubiera un pase de pecho bueno en cada serie, quizá hizo que la gente no se metiera en la faena. Y luego, sobre todo, una estocada trasera
tirándose a matar, ¿eh? Porque Se tiró a matar de verdad y muy bien. se fue detrás de la espada muy bien, pero cayó muy trasera. Y eso hizo que al final quedara en una vuelta al ruedo, pero con ese toro estuvo muy importante porque ese toro desborda al más pintado. Sí, un toro exigente, un toro que se quedaba corto, que reponía. Uf, y que echaba la cara por arriba, ¿eh? Un toro Ese toro fue muy fiero. Un toro fiero, un toro exigente. Y No, lo que decís muy tú, encastado. ¿alguna otra figura suda con ese toro? Pues fíjate, yo que sabes que nunca he alabado a Pereira, o sea, porque, bueno, pues que no me gustó su toreo. Es la faena que más me ha emocionado y que más me ha gustado de Pereira en mi vida. Incluso, bueno, quitando al toro de Adolfo Martín, que también estuvo sensacional y que le dio no sé cuántos naturales seguidos, que ese fue otro gran faenón. Pereira me gustó una barbaridad. Y además, fue una faena que no fue de público. No fue de público, fue una faena de aficionados y de profesionales. Estoy seguro que cualquier profesional que ve esa faena le gustó. Fue de público y de profesionales. Sí, desde luego, porque se ha cantado mucho más en el mundo profesional. La de Pereira, el paso de Pereira por la feria que en el mundo de los aficionados. Claro, es que es más, fíjate las sensaciones que me dio en esta corrida. Me gustó tanto Pereira y me molestó tanto que no lo viera la gente, que después, con la locura de Emilio de Justo en el siguiente toro, en el quinto toro, donde estuvo verdaderamente bien, en muchos aspectos estuvo soberbio, y donde también se lo pasó muy cerca, y donde hizo una faena muy importante, pues la vi menos importante luego en la plaza, que luego la vi en vídeo, me pareció más importante. Fuiste a verla después a casa. Claro, porque en las discusiones con las dos faenas, o sea, no, tú te quedas con la de Pereira. Yo me quedo con la de Pereira. Me quedo con la de Pereira, ojo, pero también me quedo con Emilio Justo, que creo que hizo un faenón. Es que las dos fueron... O sea, es que fueron ¿qué queda? ¿Con distintas. papá o con mamá? Bueno, me quedo con los dos, pero a mí me gustó. Si yo tengo que elegir una de las dos faenas, me quedo con la de Pereira. Porque creo que fue importantísima. La de Emilio Justo también fue importante, sin duda, y que si llega a matar... Corta dos orejas. Porque mientras que la gente estuvo muy fría con Pereira, con Emilio Justo... Porque fue una faena de público, y más aficionados. Que de profesional. Fue una faena de público y aficionados. Bueno, ahora voy a defender yo la faena de Emilio Justo. Sí, yo la estoy defendiendo. A mí me parece que fue una faena muy importante. Claro, o sea, yo no le estoy atacando a la faena de Emilio. Yo te digo que entre las dos me quedo con la de Pereira. Pero no quiero decir que la de Emilio Justo fuera mala, Dios mío. No. O sea que fueron distintas. Con respecto a Emilio de Justo, lo primero que hay que decir... Y me alegro mucho de cómo lo he visto. Es que chapó. Es decir, cuando un toro está a punto de matarte, es muy difícil volver a las plazas de toros con esa disposición y con esa entrega. O sea que solamente por eso chapó. Pero además, la recuperación que ha experimentado en estos primeros meses de temporada de Emilio de Justo en relación con el año pasado es abismal. Es inmensa. Porque el año pasado hacía un gran esfuerzo, muy loable, pero se le veía limitado. Le costaba mucho, por ejemplo, girar la cabeza, terminar el muletazo. Llevárselo hasta atrás. Está completamente recuperado. Pero es que está completamente recuperado anímicamente y físicamente, las dos cosas. Y yo creo que estuvo muy bien con ese toro. Bueno, bien, yo también, por hacer un prólogo. En el otro, que fue un toro que apuntó mucho al principio, pero que se rajó pronto, le toreó bien con el capote. Hombre, dio es que le dieron mucho, una media muy buena. Las mejores chiculinas que se han visto de muy momento. Buena, sí. De momento no ha habido mejores. Muy arrebujada, sí, esa media belmontina. Y luego además, con la muleta hubo momentos buenos, pero con el quinto demostró una cosa que hasta ahora, digamos, no le habíamos visto. Siempre habíamos cantado pues sus maneras clásicas y también habíamos cantado pues el pundonor que tiene, pero es que el otro día demostró que la cabeza le funciona muy bien, o sea, es que vio al toro con muchísima claridad. Por cierto, se sale con él y en los primeros compases con la mano derecha le coge y le pega una voltereta. Yo creo que es después de la voltereta cuando verdaderamente ve el toro y se decide. Y dice, pero vosotros fijaros cómo fue la voltereta. El toro era muy fiero y en cuanto le vio al hilo del pitón y con la muleta retrasada se lo comió.
Esto para que lo vean en Moviola, esos que dicen que los toros cogen cuando estás cruzado. No. Le pilló al hilo del pitón, pero vamos, y se lo llevó por delante. Y en ese momento la cabeza de Emilio de Justo empieza a funcionar con mucha rapidez. Ve claramente que el pitón izquierdo es el más potable, dentro que también era exigente por ese pitón. Y lo que hace es cruzarse mucho, porque el toro de Santa Coloma, cuando está bien encastado, tiende al sentido y a meterse por adentro, y la forma de desplazar era cruzarse mucho en el primero. El toque muy fuerte, que solo vea muleta. Y además sacando la muleta totalmente, que eso da mucho miedo, porque parece que queda un hueco entre la muleta y el torero, ¿no? Entonces, muy cruzado, con el toque muy fuerte y sacando mucho la muleta, fue capaz de ligar a un toro que hasta ese momento había sido muy tobillero y se quedaba muy corto. Le ligó muy bien, con mucha estética, con mucha emoción, y cuajó al toro. Pero es que le cuajó con la mano izquierda. Y el final con aquellos... El final fue memorable. Fue extraordinario. Memorable. Pero si yo... Es que sabes que te digo, que estoy de acuerdo contigo. Pero si es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Fue memorable y fue memorable. Lo que pasa es que... No sé, también me pareció sensacional lo de Pereira. O sea, te quiero decir que, bueno, y a lo mejor por esas cosas en un momento te llama más la atención que otro. Y abriendo un paréntesis. A lo mejor, ¿sabes por qué? Por un poco... como digo yo, de ir a la contra, o sea, porque uno siempre suele ir a la contra. Cuando todo el mundo no aplaude, pues uno aplaude, y cuando todo el mundo aplaude pues tú te retraes. O sea, y abriendo un paréntesis, Pereira hizo un brindis a Núñez Feijóo, cumbre, un brindis... claro, eso lo viste tú, que lo viste por un televisión. brindis reivindicativo. Sí. En pro de la fiesta de los toros y del sector primario, que desde luego que tomen nota los políticos. Y luego... Otra cosa de Emilio de Justo, se tiró a matar, se tiró de verdad, porque Emilio de Justo se tiró a matar con mucho centro del ruedo, se tiró a matar, que pero pesa mucho. Pero la estocada cayó detrás, el toro, que tenía mucha raza, se echó y se levantó. Y 6 descabellos es imposible. Y se quedó aquello en una vuelta al ruedo, pero tenía las 2 orejas en la mano. Para mí sí, tenía 2 orejas y Y para mí ha sido de las cosas más importantes que ha hecho en Madrid, Emilio de Justo. Yo recuerdo una corrida de victoriana. Yo junto con el Toro Bisonte del 21. Yo me acuerdo de una victoria del Río mano a mano con Ferrera cuando la pandemia. La corrida de julio del 21. Ahí estuvo muy bien. Estuvo hecho un tío en ese día. Pero esto ha sido de lo más importante. Pero esto sí, pero yo no quito. Y mostrando una dimensión. ¿Sabes lo que pasa con lo de Pereira? Que como a lo mejor el toro que tengo delante le vimos más dificultades, a lo mejor le estamos achacando un poco más no de mérito, sino bueno, a lo mejor pues... Si yo no hablo de mérito... ¿Sabes lo que también... Yo lo importancia... ¿Sabéis lo que le pasa a Pereira también? ¿Qué? Que es un torero tan seguro que el peligro de los toros no llega al tendido. Claro. Es un torero tan poderoso. Y estuvo muy serio, total. Y además hay que decir 2 cosas que pasaron ese día. Qué bien estuvieron las cuadrillas. Me gustaron. Duarte y Fini estuvieron extraordinarios. Y se banderilló bien. Y se banderilló bien. Y incluso hubo 2 toros que se picaron decentemente. Eso es noticia. Es que para mí, Sí. No digo que se picaran bien, pero se picaron decentemente. Ese día, las cuadrillas ha sido el día que mejor estuvieron. Y una cosa, aclarar una cosa para que sepan el público o los que al toro, tú le recibes con el brazo estirado, y entonces te lo traes como lo hizo Pereira y como lo hizo también Emilio Justo. Pero después es muy común en muchos toreros llevarlo encogido, de forma que cuando llega al embroque largan el brazo, y entonces eso es un recurso, que es un recurso normal para un toro que se acuesta, o para un toro dificultoso, un toro que va así, pero digamos que es una trampa, por decir de alguna forma. No es trampa, no se debe hacer a un toro boyante y bueno, o sea, y los 2 con el brazo aquí, nada de aquí y aquí, que engañas al toro y que lo que haces es te lo desvías, ¿no? El ajuste es una virtud muy preciada de la que carece actualmente el toreo. Ahora se abusa del toque hacia afuera. Ese toque lo abusan muchos toreros. No quiero ejemplo, decir nombres, pero muchos toreros. Emilio de Justo sí que dio ese toque en el quinto y fue la forma de hacerlo pasar. Ahí sí que estaba justificado por la raza del toro y por la tendencia a quedarse corto. Claro, ese es un recurso. Si lo hace Manzanares, que no sé si lo hizo o no lo hizo, o sea, yo no voy a poner que lo hiciera Manzanares. En un toro como el que le tocó a Manzanares, hacer eso es un exceso. O
O sea, no se debe hacer. Bueno. A un toro que va... Y otra cosa que también digo, y tampoco voy a dar nombres. A veces, en esta plaza de Madrid, y pasa también en Sevilla, los banderilleros esperan excesivamente arrancarse al toro, quieren casi ponerlos de poder a poder, a una costa de que el toro se le vaya y luego tenga el peón, el que esté bregando, darle 3 o 4 capotazos más. La función fundamental de un banderillero es ser eficaz. Y si además rápido, si es eficaz con belleza, mejor, pero ser eficaz. Lo digo por algunas veces que se han lucido demasiado algunos banderilleros a costa de que el toro se les fuera de los volteros. Bueno, yo creo que ha quedado bastante analizada o analizada con bastante detenimiento la corrida del viernes. Ginés Marín simplemente no tuvo lote. No, y además de no tener lote, además, yo creo que le comieron. Es que necesita otro tipo de toro. Y el sábado, bueno, se despidió de la Plaza de Madrid Hermoso de Mendoza. Su hijo Guillermo salió por la puerta grande. Pablo Hermoso cortó una oreja y Guillermo 2, pero no estuvimos en esa corrida. Y el domingo, corrida de Miura. Una corrida espectacular por sus hechuras y su trapío, con algún toro como el sexto que recordaba a los toros dieciochescos. Vamos, el toro de Cabrera debía de ser algo parecido a eso. Ese toro retinto no tenía nada de ninguna otra sangre. Y una corrida muy desigual de juego, donde hubo de todo, pero donde hubo, desde mi punto de vista, bastante interés. El primero fue un toro que se vino totalmente abajo. También hay que decir que le pegaron mucho en el caballo, todo hay que decirlo. Y el cuarto fue un toro que tuvo muy poca duración. Y bueno, mientras duró, Rafaelillo sí que pegó algún derechazo compuesto, pero digamos que el lote de Rafaelillo fue el lote que no aportó. Y a la ojo, corrida. le pegó una de las estocadas muy importante. Sí, pero el lote de Rafaelillo no aportó. Yo de Rafael no voy a hablar nada. Lo que aportó a la corrida fueron los otros dos lotes. El lote de Juan de Castilla fue un lote inesperadamente noble. El primero, un toro castaño muy bonito. Es un toro que flojeó en los primeros tercios, pero que se fue viniendo arriba y fue un toro importante en la muleta, el más importante de la corrida desde el punto de vista del torero. Y el quinto de Juan de Castilla, pues fue un toro que primero saltó 2 veces al callejón, que hacía mucho tiempo que no veíamos saltar un toro, pero luego, poco a poco, el toro fue cambiando de comportamiento y llegó a ser noble. También es cierto que Juan de Castilla estuvo francamente bien. Apostó por los toros. Sin la psicosis de la corrida de Miura, esa psicosis que se instala en la plaza entre los toreros que hacen todo con muchísimas precauciones, que nunca se confían y que nunca se asientan, pues Juan de Castilla no tuvo esa psicosis. Fue a lucir al toro, a ayudar al toro como si fuera de cualquier otra ganadería. Exactamente igual. Entonces el torero se asentó, le puso la muleta con total tranquilidad, llevó muy despacio al toro, le templó mucho, completamente asentado, con los pies clavados en la arena, ligó muy bien los muletazos y creo que construyó 2 faenas bastante buenas, bastante bien estructuradas, y fueron una pena las estocadas, bajas y demás, porque si no podía haber cortado alguna oreja. A mí me gustó mucho Juan de Castilla. Y ojo que venía de Francia por la mañana Ya, de ya. matar también Pero toros, eso es un problema suyo. O sea, Sí, no, no, Víctor, pero que sí, que el sí, que mérito sí. lo tiene, Que sí, que ¿sabes? sí. Y se vistió aquí en la Pero plaza. a mí me aunque no le dio encantó tiempo a- Juan de Castilla porque, como tú dices, dio unos sitios y unas distancias a unos toros que cualquiera persona Con la psicosis. con la Y ojo psicosis de que señora no, y ahí Que enseñando al toro, dándole mucho sitio, templando muy bien y Que ojo, a mí me levantar a un encantó. toro con falta de fuerza y el público a la contra no es fácil. Y, No, y lo levantó. y demostró otra cosa, que al toro de Miura noble se le puede torear bien, como a un toro normal. Y también es otra cosa, que como no se la historia de esa forma, yo no sé cómo hubieran reaccionado, no digo el sexto, que era un toro con mucha Ahora vamos a guasa, hablar del sexto. con mucha guasa, pero toros como el cuarto, cómo hubieran reaccionado si se les da ese sitio y esa distancia que no se lo dio Rafaelillo. Pero bueno, vamos a ver, le hizo otra faena, que a lo mejor no tenía otra faena, pero yo qué Hombre, sé. yo creo que Rafaelillo, su primero duró muy poco, pero mientras duró, lo que hizo fue darle medios muletazos para que el toro no se parara. A mí no me pareció mal. Yo creo que el toro duró muy poco. Y luego, a mí no me gustó. yo creo que de todas maneras el gran afectado de la corrida, el gran maltratado, Es Colombo. fue Colombo. Se le trató de una manera muy severa, le dieron una caña que desde luego no se merece.
Primero porque se jugó la vida en banderillas. En el tercero de la tarde, un Miura con mucha pujanza y con mucho poder, y que claro, no humillaba nada y embestía con la cara por las nubes, muy propio de Miura, le clavó 3 pares de banderillas que le puso en los 3 pares los pitones en el pecho. Mal le dio, yo creo. Sí, eso merece un respeto. Eso en el sexto, sobre todo en el último, y en el último par de sexto. Y encima le dieron palmas de tango. Y luego, en la muleta, se encontró con el lote Miura, el lote más exigente. No voy a decir porque es evidente que es un torero de clase, no es un torero de clase, pero al menos es un torero con el oficio suficiente para dominar esa clase de toros y para estar digno en esa situación. El primero fue un toro muy Miura, muy pronto, muy repetidor, pero repitiendo sin humillar y sin humillar nada. Creo que por lo menos le limpió los muletazos. Y el sexto fue un Miura muy inteligente, que sabía exactamente dónde estaba el torero, con una agilidad en el cuello tremenda, que hubiera desbordado al más pintado y hubiera puesto en apuros a grandes toreros, y no estuvo en apuros. Fue capaz de robarle los pases, de perder pasos, de ganarle la cara en su momento. Demostró que tiene muy buen oficio. El problema es que las estocadas le cayeron muy bajas. Y es un gran matador, ¿eh? Pero hombre, tanto Juan de Castilla como Colombo demostraron que son capaces, que tienen oficio. En el caso de Juan de Castilla también, que tiene cierto buen trazo. Buen trazo y bastante temple. Yo quiero verle con otras corridas a Juan de Castilla yo creo que son 2 toreros que pueden funcionar muy bien en la corrida en las corridas estas. En la corrida esa de... ¿Cuál fue la de Sobral? No. Con Juan de Castilla, que no le dieron la de Magré. Ahí estuvo muy bien. Fue en septiembre. 3 toros de partido resinantes Pablo Romero y 3 de Sobral, y salió uno de Sobral muy fiero, con el que se jugó la vida, y al que mató bien, e incomprensiblemente no le dieron la oreja. Y hay que tener en cuenta que el año pasado en Madrid se regalaron muchas orejas, y a él se la quitaron. Fue la mayor injusticia de la temporada, pero vamos, yo creo que sin haber cortado orejas el domingo con los Miura, esa corrida le va a servir. Yo espero que le va a dar cartel. Yo creo que le sirva, porque la verdad a mí me encantó, y me encantó la actitud, la actitud de ese torero. Y la del año pasado la habrá servido para esta. Sí. Seguramente. Sí. Y una cosa nada más un detalle. Igual que por ejemplo, Alba Serrada y muchas veces Santa Coloma se vuelven siempre con las manos, hemos visto, que Parladé se vuelve siempre con los cuartos traseros. Miura no se con el cuello, directamente. Se mueve con el cuello y con el cuerpo. Se mueve con los 4 cuerpos. No ha pasado. Son muy ágiles. No ha pasado y ya está girando. Y ya está girando con el cuello y con los 4 y con los partes delantera y trasera. O sea, tiene una forma. El sexto es un ejemplo de una embestidura. El sexto fue un toro muy interesante. Que es de los que son difíciles y de los que acojonan, de verdad. Y otro dato: fue una corrida brava en el caballo. Sí, pero después muy sosa y muy descastada en la muleta. Bueno, muy descastado el lote de Rafaelillo. No dirás el primero no dirás que el lote de Colombo fue descastado. El lote de Colombo tuvo una raza que no veas, ¿eh? A mí la corrida me interesó. Hasta de todas maneras, Miura siempre ha sido muy desigual. O sea, Miura saca en una corrida toda clase de animales, y yo creo que la corrida primero estuvo bien presentada, cumplió en los caballos y dio espectáculo. Y ojo, y tiene todo tipo de juegos. O sea, quiero decir que cada toro es muy difícil decir cómo embiste los tiros. Pues que cada toro embiste de forma diferente. Es un toro muy complicado. A mí la corrida es un toro muy de aficionado, porque es un toro que los peligros muchas veces son sordos, otras veces son evidentes. O sea, es una corrida muy Y la complicada. corrida mejor presentada de Miura, yo creo, de estas últimas que ha venido a Madrid, con diferencia amplia. También. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que ha sido esta primera semana de San Isidro, y nos metemos en la segunda. Entonces, la próxima semana hablaremos de ¿Me ella. permites hacer un inciso? Pues los mayores deseos de recuperación lo antes posible a Román, que ha tenido una cornada muy fea, que afortunadamente parece que no es tan grave como en principio parecía, y yo creo que eso es de los 4. Queremos que se recupera y que pueda volver otra vez a Madrid lo antes posible. A reponerse, maestro. Pues sí, hombre. Pues nada, muchas gracias a vosotros también, y sigan viendo al toro por los cuernos.